vamos a entrar de lleno en una dinámica psicológica que es tan fascinante como, sinceramente, dolorosa. Y es que, desde la práctica clínica, vemos algo inmensamente común. Personas con una altísima empatía que acaban sufriendo un agotamiento brutal porque asumen, de forma casi automática, el papel de cuidadores emocionales en sus relaciones. Hay una línea finísima, casi invisible, entre comprender de verdad las emociones de los demás y terminar echándote a la espalda la carga de gestionarlas. Y claro, este fenómeno te puede llevar a un desgaste mental muy severo. A ver, escuchad bien esta frase. Si de verdad fueras responsable afectivamente, entenderías por qué reacciono así. Madre mía, bajo toda esa apariencia de lenguaje supermoderno y consciente, esto suele ser simple y llanamente un arma. Perfiles manipuladores la utilizan para atrapar a personas empáticas. La intención oculta aquí es exigir un soporte emocional incondicional y forzarte a sacrificar tu propia estabilidad, haciéndote creer que, si no lo haces, es porque no eres suficientemente responsable. Una trampa de manual. Para deconstruir toda esta dinámica y salir de ahí, vamos a ver 5 puntos clave: la trampa del cuidador emocional, el chantaje del lenguaje terapéutico, las señales de manipulación, cómo priorizar tu propia estabilidad y terminaremos con una guía práctica paso a paso para poner límites. Empezamos con el punto 1, la trampa del cuidador emocional. Lo realmente interesante de esta definición es el tremendo equilibrio que exige. Fijaos, la responsabilidad afectiva, a nivel clínico, significa tener en cuenta lo que sienten los demás, sí, pero mientras también tenemos en cuenta lo que sentimos nosotros. Nació con la idea de fomentar un respeto mutuo, no para exigirte un trabajo emocional no remunerado y unilateral. Se trata de validar al otro, pero sin anular tus propias emociones. Es un concepto para humanizar los vínculos, en ningún caso para encadenar a nadie. Aquí existe un contraste vital que tenemos que tener clarísimo. La empatía sana consiste en comprender el dolor ajeno. Ya está. No te obliga a actuar como el terapeuta de nadie ni a regar el trauma que la otra persona se niega a gestionar. Cuando cruzas esa línea, pasamos rápidamente a lo que llamamos un sacrificio tóxico. Literalmente cargar el dolor de la otra persona en tu propia espalda. Entender el sufrimiento de alguien es una cosa, asumirlo como tuyo es otra muy distinta. Es imposible sanar a alguien que no quiera hacer el trabajo de sanarse a sí mismo. Y ojo con esto, porque las consecuencias clínicas de asumir constantemente este rol son severas y están más que documentadas. Quienes hacen cargo siempre de los problemas ajenos acaban viviendo como si caminaran sobre cáscaras de huevo. Hablamos de desarrollar una ansiedad constante, de ver cómo la autoestima cae en picado, caer en la dependencia emocional y, sobre todo, cargar con un sentimiento crónico de culpa y muchísima confusión. Es un cuadro de desgaste mental absoluto, sin medias tintas. Pasamos al punto 2. El chantaje del lenguaje terapéutico. Las fuentes describen algo que vemos cada vez más, un fenómeno llamado inflación emocional. Esto pasa cuando términos puramente clínicos se empiezan a usar como armas arrojadizas para evadir la propia responsabilidad. La gente lanza etiquetas durísimas de forma súper cómoda para justificar comportamientos humanos que simplemente son imperfectos o normales. Hablo de cosas como llamar bipolar a tu pareja porque tiene un simple cambio de humor, etiquetar cualquier desacuerdo normal como gaslighting o llamar a alguien narcisista única y exclusivamente para no asumir tu parte de culpa en una pelea. Entonces, la gran pregunta es, ¿el lenguaje terapéutico está bloqueando realmente nuestra intimidad emocional? Pues la respuesta clínica es un sí rotundo. Usar palabrería de terapia como mecanismo de defensa bloquea por completo cualquier tipo de vulnerabilidad. Seamos sinceros, es muchísimo más fácil señalar con el dedo, patologizar a quien tienes enfrente y soltarle un «eres tóxico» que pararte a admitir tu propia fragilidad o tus errores. Al final del día, esta inflación terapéutica desplaza la culpa y destruye de raíz cualquier posibilidad de conectar de verdad. Vamos al punto 3, las señales de manipulación afectiva, las banderas rojas. A ver, quiero ser muy claro con esto. Utilizar el concepto de responsabilidad afectiva para exigir que ignores tus propias necesidades básicas, eso es manipulación pura, no es amor. Una frase como, es que como tienes responsabilidad afectiva, tienes que quedarte escuchándome llorar 4 horas, es una señal de alarma gigantesca. Si alguien te exige atención durante horas, sabiendo perfectamente que tienes que dormir o que al día siguiente madrugas para estudiar para un examen, está cruzando una línea roja clínica. El amor sin límites saludables, por mucho que nos lo disfracen, se convierte en tiranía. Y luego está la señal de alarma interna. Si te sorprendes a ti mismo preguntándote constantemente ¿qué habré dicho o hecho para que se lo tome tan mal? Cuidado. Este es un síntoma súper revelador. Demuestra que, como cuidador, estás sufriendo un chantaje emocional encubierto y lo peor de todo, que has asimilado una culpa que es completamente falsa. Atribuirte la responsabilidad total de las reacciones exageradas de otra persona es literalmente el núcleo exacto donde nace la dependencia emocional.
Punto 4. Priorizar tu propia estabilidad. Fijaos qué interesante, porque incluso la investigación académica más rigurosa que tenemos sobre cómo nos relacionamos hoy en día hace muchísimo énfasis en esto. Cualquier vínculo verdaderamente sano tiene que centrarse en los límites y en el autocuidado. Cuidarse a uno mismo no es algo egoísta, en absoluto. Es un requisito previo e indispensable para poder relacionarte con los demás sin salir destruido en el proceso. Si tu propia estabilidad no está garantizada primero, sencillamente no hay relación funcional que valga. Y aquí establecemos el límite clínico definitivo. Grábate esto a fuego. Nadie es responsable de las emociones ajenas. Cada individuo es única y exclusivamente responsable de lo que hace y de lo que dice, y de cómo lo hace y cómo lo dice. Ya está, nada más. No tienes ninguna obligación de ponerte la capa de salvador para rescatar el estado emocional de nadie. Y recuerda, no se puede sanar a quien no quiere sanarse a sí mismo. Echarse esa mochila a la espalda es una ecuación matemática que siempre termina en tu propio colapso. Finalmente, el punto 5. Nuestra guía práctica para poner límites. Vale, ¿cómo aplicamos esto en la vida real? Tenemos 4 pasos fundamentales para recuperar tu autonomía. Primero, identifica tus propias emociones. Párate un segundo y reconoce exactamente qué sientes y qué necesitas tú. Segundo, suelta la responsabilidad ajena. Repito, no somos los terapeutas de nuestro entorno. Tercero, defiende tus derechos asertivos básicos. Y el cuarto, que para mí es el más liberador, decir no sin dar explicaciones interminables. Es completamente normal sentir un poco de culpa al principio si tienes mucha empatía, pero dar excusas infinitas solo le abre la puerta a la manipulación. Tu tranquilidad mental, de verdad, no es algo que esté sujeto a debate. Y mirad cómo cambia la comunicación cuando aplicamos esto. Para desarrollar una verdadera asertividad necesitamos un cambio de vocabulario. Decir simplemente «esto me ha hecho sentir así» es genial porque valida tu propia emoción pero sin atacar a nadie. En cambio, si le metes culpabilidad y dices «esto que tú has hecho me ha hecho sentir así», ¡boom!, automáticamente transformas tu comunicación en un reproche tóxico y la otra persona va a levantar sus defensas en un milisegundo. Aprender a comunicar desde lo que tú sientes, sin tener que ponerle etiquetas ni patologizar al otro, ahí es donde reside verdaderamente la responsabilidad afectiva sana. Para cerrar este análisis, quiero dejaros con este anclaje verbal tan poderoso: te quiero, pero mi paz va primero. Cuando te enfrentes a esa manipulación que viene disfrazada de lenguaje de terapia o exigencias que no tienen sentido, poner este límite no significa que quieras menos a esa persona, para nada. Es un acto de pura supervivencia emocional. Reclamar que tu estabilidad es innegociable es el paso número 1. Pero claro, una vez que logras soltar de una vez por todas ese peso enorme de las emociones ajenas, ¿qué es lo que verdaderamente queda espacio para construir?